Hola, hola, muy buenos días con todos. Por favor, confírmenme si nos podemos escuchar. ¿Sí? Ok, bien. Ahora sí estamos en vivo. Eh, bien. Eh, Nuevamente, muy buenos días. Un honor nuevamente participar de estas transmisiones en vivo, de estos programas de gestión empresarial y emprendimiento que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del programa Lima Innova. Les saluda Michel García, soy economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un MBA en la Universidad de Alcalá de Henares en España, y me dedico a todo lo que es la gestión, asesoría, inversiones inmobiliarias. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un taller sobre cómo nosotros podemos hacer inversiones inmobiliarias o cómo nosotros podemos emprender en este rubro inmobiliario, ¿sí? ¿Desde qué forma nosotros podríamos emprender sin requerir, vamos a decirlo, mucho dinero? Sí, porque normalmente uno puede pensar de que en el rubro inmobiliario, que para hacer una inversión en el rubro inmobiliario necesita mucho capital. Sabemos que una inversión inmobiliaria involucra pues invertir en bienes de alto valor comercial, como normalmente es un inmueble. Un inmueble no tranquilamente estamos hablando de miles de dólares, miles de soles. ¿Sí? No estamos hablando de como de cualquier otro bien en el que nosotros podríamos invertir. Un bien compramos al mayoreo y lo vendemos al minoreo, o sea, para ganar en cuanto a ciertos productos, digamos, que uno pueda agregarle un margen de ganancia. Sin embargo, en el rubro inmobiliario, pues tenemos dos alternativas de la forma como nosotros podemos emprender. La primera es yo mismo colocando mi capital, es decir, invirtiendo, puede ser en remates judiciales, puede ser en aires, garantías con créditos hipotecarios, por ejemplo. Pueden ser diferentes mecanismos, o sea, yo puedo invertir mi propio dinero. Y la otra forma, como yo puedo invertir en el rubro inmobiliario, ¿sí? Es poniendo algo de capital yo, pero sobre todo conectando a compradores y vendedores de inmuebles, ¿sí? Y no solamente a compradores y vendedores de inmuebles, sino también inquilinos, potenciales inquilinos con propietarios que tienen un inmueble. Por ejemplo, en Lima se está viendo, y me imagino que a nivel de todo el Perú, debido a la crisis que nosotros hemos vivido, y seguimos viviendo, seguramente nos vamos a seguir recuperando, el hecho de que se observa bastantes, una alta tasa de vacancia, por ejemplo, en locales comerciales, algunos departamentos que ya comienzan a reactivarse nuevamente, locales industriales, que de alguna forma significa que muchas empresas han quedado sin liquidez y han tenido que verse en la obligación de poder dejar sus inmuebles, su capital su activo en este caso, para poder proporcionarse de liquidez. Entonces, para nosotros como agentes inmobiliarios o para nosotros como asesores inmobiliarios, tenemos dos alternativas de inversión, para resumir este preámbulo pequeñito que acabamos de hacer. La primera es que nosotros mismos podemos poner nuestro propio capital, invertir, siempre y cuando pues tengamos un cierto nivel de ahorro. Recuerden que podemos invertir desde los 8,000, 10,000 dólares tal vez, desde terrenos lo más baratos hasta lo que no haya tope tal vez, ¿no? Vamos a encontrar propiedades que son de millones de dólares. Entonces puedo yo poder disponer de mi propio dinero, de mi propio capital para invertir. Pero la otra alternativa, que yo puedo tener dinero en el rubro inmobiliario, puedo ganar dinero en el rubro inmobiliario, es a través de la intermediación inmobiliaria. Como muchos de nosotros, pues nos dedicamos, además de la inversión, también hacemos intermediación inmobiliaria. Conectamos compradores y vendedores de inmuebles y además conectamos inquilinos con potenciales propietarios de inmuebles, y a partir de eso nosotros ganamos una comisión, ¿sí? Que ya vamos a hablar cómo se gana esa comisión, cómo podemos hacer esa ganancia de capital nosotros mismos para poder hacer intermediación inmobiliaria.
Entonces, por esa razón es que nosotros lo llamamos emprendimiento, porque es un emprendimiento al final. ¿Yo qué voy a poner como intermediador inmobiliario? Yo pongo mi tiempo, pongo mi esfuerzo y pongo mi dinero para yo hacer el match, ¿sí? Con propietarios y compradores de inmuebles o inquilinos o potenciales inquilinos con propietarios de inmuebles. Entonces yo voy a invertir eso, el tiempo, esfuerzo y dinero, y a cambio yo voy a recibir una retribución. Pero veamos un poquito el ambiente, cómo se ha desenvuelto el rubro inmobiliario en estos últimos meses de pandemia, porque no es, bueno, si bien es cierto, en nuestro país viene creciendo en el rubro inmobiliario, tenemos un boom inmobiliario, lo que se llama la primavera inmobiliaria a nivel de Sudamérica, junto con Chile, junto con Brasil. Hemos tenido pues un crecimiento sostenido desde los años, podríamos decir 2000, pero específicamente muchos autores y muchos estudiosos en la materia hablan de que nosotros estamos creciendo sostenidamente desde el año 2008, ¿sí? Desde el año 2007-2008. Algunos dicen 2007, otros 2008. Pero esto viene a raíz pues de generar un ambiente en el cual exista la plena estabilidad económica, estabilidad monetaria, económica, para que nosotros podamos invertir. Es por esa razón que no solamente constructoras nacionales han invertido en la compra de terrenos para la construcción, no solamente las municipalidades han hecho cambios de zonificación, aumentando los límites de altura, ¿sí? Sino también esto se ha visto reflejado en que las grandes ciudades a nivel del Perú también crezcan. Por ejemplo, entre los años 2008 y más o menos 2015, tal vez un poquito menos, 2012, 2014, por allí, básicamente el crecimiento del sector inmobiliario se debía a lo que se refiere al sector construcción de Lima, ¿sí? Pero claramente nosotros observamos un crecimiento inmobiliario en casi toda la costa del país. Obviamente eso representa, de hecho eso debemos analizarlo muy bien. ¿En qué parte se concentra el mayor crecimiento del sector inmobiliario? Y casi todos vamos a llegar a la conclusión, sin necesidad de ver estadísticas, básicamente vamos a verlo desde la observación nada más, vamos a observarlo, que casi toda la parte costera de nuestro país es aquel que tiene el mayor crecimiento inmobiliario. Sin embargo, yo podría decir, entonces, Michelle, tú nos estás diciendo que solamente voy a encontrar oportunidades inmobiliarias, tanto de inversión como de intermediación en la parte costa. No, porque recordemos que los tipos de inmuebles que nosotros vamos a intermediar como asesores inmobiliarios o como agentes inmobiliarios, no solamente son departamentos o casas, sino también son terrenos, por ejemplo, como los que normalmente Paz, Centenario, los Portales o algunas otras empresas de este tipo que se hacen llamar desarrolladoras inmobiliarias, buscan para parcelar y venderlas por pedazos, como se dice, ¿no? Es decir, agarran una parte grandote de la torta, parten la torta en pedacitos pequeños y comienzan a vender cada pedacito por separado. Entonces vamos a observar una clara, yo siempre comento a mis alumnos, también los comento en clase, también los comento con mis colegas, de que el crecimiento inmobiliario peruano prácticamente es como que si la cordillera de los Andes dividiera exactamente en que el crecimiento inmobiliario de la cordillera hacia la derecha, es decir, de la sierra hacia la parte selva del país, básicamente se ve bastante crecimiento en materia de terrenos, ¿sí? Porque obviamente quizás por esa parte del país el ambiente, la geografía no sea tan adecuada, por ejemplo, no vamos a ver grandes edificios como lo que sí se observa en la parte costa del país. Y bueno, también debe depender de una cuestión tecnológica, ¿no? Recordemos que la mejor calidad de vida se observa en esta parte del país y en la parte costa. Y bueno, entonces yo entiendo de que en esta plataforma nos están viendo muchas personas de distintas partes del Perú. Entonces vamos a abocar esta parte de la intermediación inmobiliaria, cómo yo puedo ganar dinero a través de la intermediación inmobiliaria desde las diversas ciudades que ustedes encuentren, desde las diferentes ciudades que ustedes puedan encontrarse. Eso nosotros debemos considerarlo bastante, ¿sí? Yo debo saber primero qué oportunidades de venta puedo encontrar
¿Por qué de venta? ¿Por qué de venta? Porque recuerden que el principal activo que cada uno de nosotros va a tener es que un propietario esté dispuesto a vender o un propietario esté dispuesto a alquilar su propiedad inmobiliaria. El hecho de que nosotros veamos una gran cantidad de inmuebles no significa necesariamente que haya una gran oportunidad, porque ¿qué puede pasar en una zona donde hay bastantes inmuebles, la urbe se ha desarrollado bastante, pero de repente hay propietarios que no quieren vender, ¿sí? Entonces, para nosotros debemos analizar en las primeras, digamos, observando nuestro entorno, debemos ir y analizar dónde yo me encuentro, qué tipo de inmuebles yo encuentro, locales comerciales, industriales, departamentos, casas, terrenos, ¿sí? Terrenos agrícolas, cereazos, lo que fuere necesario, ¿sí? Y básicamente los que están en el norte del país seguramente van a activarse bastante con esto porque hay bastantes terrenos para agrícolas, para hacer inversiones agrícolas. Entonces, yo debo saber de qué parte del país soy, qué zona voy a manejar, ¿sí? Y qué tipo de inmuebles yo voy a encontrar. Así que eso lo vamos a ver nosotros en esta sección de aquí. Lo que ustedes pueden ver en sus pantallas es un gráfico, es un gráfico de barras que lo he sacado de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, en donde podemos observar, ¿por qué he puesto este gráfico? Porque este gráfico nos muestra cómo, por ejemplo, se ha desenvuelto el mercado inmobiliario en los últimos años. Si nosotros nos trasladamos hace 20 años atrás, hace 20 o 30 años atrás, pensaríamos que el mayor crecimiento inmobiliario del país solo se concentraba en Lima, y además de concentrarse en Lima, solamente en algunos distritos, como pueden ser Miraflores, que era el distrito de los rascacielos hace algunos años atrás, hace 15, 20 años atrás, San Isidro, que tenía otro adjetivo muy parecido, el distrito de las oficinas, si se puede decir. Sin embargo, como podemos ver, observamos de que Jesús María, ¿sí? Observamos de que, por ejemplo, Comas, en primer lugar, Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre, recién aparece Miraflores, casi en el quinto lugar. ¿Eso qué nos está diciendo? Este gráfico, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nuestro país cada vez más se está descentralizando en materia de crecimiento inmobiliario. Cada vez más se está descentralizando. Ya la exclusividad no es solamente de estos distritos que tienen cierto poder adquisitivo. Ya existe en nuestro país una clase media emergente que está impulsando este crecimiento inmobiliario. Y esta clase media emergente también se lo ha visto impulsada en provincias. Es decir, estamos viendo un desarrollo descentralizado a nivel de provincia. Como podemos ver el gráfico, ya no solamente los principales distritos, como nosotros pensábamos, y vuelvo a recalcar, Miraflores, Surco, San Isidro, Barranco, que eran los que tenían los primeros lugares en materia de crecimiento inmobiliario. Ahora no, ahora observamos distritos como Comas y tranquilamente podemos hablar de otros distritos, está claramente visto de que no podíamos comparar ninguna otra ciudad del Perú con Lima, obviamente. Por ejemplo, las ciudades, digamos que las que secundan a Lima en materia de crecimiento inmobiliario, pues están Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Piura, básicamente, ¿no? Y eso representa una gran oportunidad para nosotros que venimos desde provincia, porque no necesariamente tenemos que venir a Lima a observar un mayor crecimiento inmobiliario, porque este es un paradigma que hay que romper. Porque hemos visto, tengo colegas, compañeros, amigos, que ahora pues dicen, ya no necesito venir a Lima para ver que tengo que hacer mi intermediación inmobiliaria, ahora puedo hacerlo desde las provincias. Y eso es lo que efectivamente ha logrado este boom inmobiliario, porque al principio solamente se creía que era la parte del desarrollo de Lima metropolitana, pero no, vamos a observar que en las diferentes partes del país hay bastante crecimiento inmobiliario. Lo que observamos también aquí es que sí observamos de que San Isidro, Miraflores, Barranco siguen repuntando el mayor precio por metro cuadrado, lo cual no necesariamente implica que porque más caro sea, más rentabilidad yo voy a tener. Por el contrario, esto más bien esto hay que pensarlo como inversionista, porque muchos dicen, ahí cuesta caro, por lo tanto en los próximos años lo voy a vender caro. No, eso no necesariamente significa así. De repente yo puedo encontrar un distrito que es más barato, por ejemplo Ancón, Caraballo, Comas, Rima, que son estos distritos que están de la línea azul hacia abajo,
Entonces, por ejemplo, me pueden significar buenas oportunidades de inversión y como significa buenas oportunidades de inversión, los compradores suelen ver bastante foco para que puedan hacer sus compras allí. Y cuando hay compradores en una zona, significa que para nosotros que vamos a hacer intermediación inmobiliaria, hay oportunidades de ganar comisiones. Entonces, romper nuevamente los paradigmas, es decir, ya no solamente es en la parte urbana de Lima donde hay mayor crecimiento, sino también en esta parte de la periferia de Lima, lo que le conocemos nosotros como los conos, ¿no? Cono norte, cono sur, cono este, ¿sí? Que son estas partecitas de Lima donde observamos bastante crecimiento. Existen 5 ejes fundamentales de la actividad inmobiliaria. Por un lado estamos nosotros, aquellos que vamos a emprender, aquellos que vamos a hacer intermediación inmobiliaria. ¿Qué hacemos nosotros exactamente? Brindamos servicio de asesoría y consultoría inmobiliaria. Tenemos 2 cosas aquí. Tenemos a propietarios y tenemos a compradores o inquilinos. Nosotros conectamos, somos aquella persona que brindamos asesoría jurídica, legal, comercial, jurídica, legal, comercial, tributaria. El agente inmobiliario o nosotros como intermediadores inmobiliarios debemos dar este pool de asesoría que no solamente involucra la parte comercial, porque hay muchos de nosotros que debemos cambiar esa mentalidad de que solamente somos promotores de inmuebles. Entonces, si nosotros nos vamos a dedicar en este rubro, debemos tener en cuenta un factor importante. Casi el 70, yo me atrevería a decir un poco más, honestamente, no hay un estudio que hable sobre esto, pero yo podría decir que el 70-80% de propiedades que hay en el país no están saneadas. Y si no están saneadas, tienen problemas. Y eso representa una buena oportunidad para nosotros, porque no solamente es la parte comercial. ¿De qué te sirve vender un inmueble que tiene problemas si no lo sabes poner en regla, digamos, ¿no? Si no lo sabes poner en azul? Entonces, nosotros estamos aquí para brindar ese servicio de intermediación inmobiliaria. Y en base a eso, nosotros ganamos una comisión. El agente inmobiliario gana una comisión que va desde el 3% hasta el 5% en cuanto a la compra-venta de un inmueble, por ejemplo. Supongamos que yo le diga o le convenza a un propietario de que yo le voy a ayudar a hacer la asesoría completa en la compra-venta de su inmueble. Entonces, él me va a dar su propiedad, ¿sí? Yo voy a promover su propiedad, voy a ayudarle en la compra-venta del inmueble y a cambio de ello, pues yo voy a conseguir un comprador inmobiliario en este caso, y una vez que se haga el match, que se haga la interacción de la oferta y la demanda, que se haga la transacción, pues yo voy a cobrar una comisión. Supongamos que me ha dado una propiedad de $100,000 y la comisión que yo le he captado es al 4%. El 4% de $100,000 son $4,000 de comisión que yo podría hacer. Eso es en el caso de la compra-venta. Después puedo yo hacer intermediación en alquiler, ¿sí? Intermediación en alquiler. ¿Qué significa eso? Encuentro un propietario al cual yo le convenzo de que le puedo ofrecer los servicios de intermediación inmobiliaria y este propietario me da su inmueble, yo le consigo un potencial inquilino y por ese potencial inquilino que yo le he conseguido, yo puedo ganarme un mes de renta, el primer mes de renta, que dependiendo del costo del alquiler del local, que puede ser 1,000 soles, 1,500, 1,200, 1,300, lo que fuera necesario. ¿Sí? Lo que cueste. Ahora esto es bastante negociable también en la práctica. Entonces, pero ahí, por ejemplo, yo puedo darme cuenta que puedo hacer ese tipo de asesoría. Ahora, lo otro que también nosotros podemos hacer es la asesoría legal, ya otro tipo, hacer contratos, sucesiones intestadas, saneamiento físico legal de inmuebles, prescripciones adquisitivas. Son muchas cosas que nosotros también podemos hacer como agentes inmobiliarios. Entonces nosotros estamos aquí. Prácticamente nosotros somos los que resolvemos el problema a los compradores y vendedores. Primero al vendedor de poder ayudarle a vender su propiedad de la forma más segura, probablemente la forma más rápida, dependiendo a qué precio esté, y que nosotros le podamos conseguir un comprador y que este comprador esté contento con el inmueble que nosotros le presentemos. De igual forma, un potencial propietario que quiere hacer con su local, quiere ponerlo en alquiler, tener la liquidez mensualmente, porque un propietario que no alquila su local mensualmente está perdiendo dinero. Es el meollo del asunto en el alquiler, está perdiendo liquidez mensualmente. Y obviamente le conseguimos un inquilino al cual pues hacemos un contrato de arrendamiento que puede ser desde 1 año a más.
¿sí? Entonces nosotros estamos aquí, somos los que resolvemos este problema entre la oferta y la demanda, es decir, conectamos más rápidamente, más eficientemente. Después están los bienes inmuebles. ¿Qué tipo de bienes inmuebles nosotros vamos a encontrar? Los bienes inmuebles que nosotros vamos a encontrar en el rubro inmobiliario son diversos, son bastantes, o sea, no hay una homogeneidad en el rubro inmobiliario. Si bien es cierto, uno habla, los bienes inmuebles son uno solo, ¿por qué? Porque son aquellos que no pueden moverse o trasladarse como un edificio o un terreno. Pero si nosotros analizamos bien, los inmuebles son bienes bastante heterogéneos, porque no es lo mismo hablar de un departamento, no es lo mismo hablar de una casa, no es lo mismo hablar de un terreno para la construcción, no es lo mismo hablar de un local comercial, no es lo mismo hablar de un local industrial y no es lo mismo hablar de un terreno parcelado, agrícola, eriazo o lo que fuera. En realidad nosotros tenemos diferentes pools de opciones para intermediar en el rubro inmobiliario. Como agentes inmobiliarios disponemos de bastantes opciones. Entonces uno puede decir, no, inmuebles son uno solo, ¿por qué? Porque aparentemente uno puede decir bienes raíces. ¿Qué significa bienes raíces? Que está quieto, que no se mueve. Sí, pero en bienes raíces también hay una gran heterogeneidad de inmuebles, o sea, hay un montón de diversas opciones de inmuebles. Obviamente, si yo pertenezco a la parte norte del país, me pongo, por ejemplo, yo soy de Chiclayo, probablemente no solamente voy a tener opciones de inmuebles como departamentos. Por ejemplo, yo he visitado Chiclayo, he visitado Trujillo, y en esta parte del país yo puedo hacer intermediación inmobiliaria mucho sobre terrenos agrícolas, ¿sí? Terrenos agrícolas, terrenos parcelados, terrenos para la construcción. Es decir, voy a encontrar diferentes números de oportunidades. Pero si yo, por ejemplo, me ubico en Pueblo Libre, en Lima, pongo como ejemplo Pueblo Libre, o en un distrito de Chiclayo, por ejemplo, La Victoria, creo que se llama ese distrito, donde yo básicamente, ¿qué voy a encontrar? Casas y departamentos. Entonces, yo debo entender cómo es el tratamiento en cada una de estas zonas y según el tipo de inmueble. Así que voy a disponer de un pool de opciones para poder desarrollarme. Voy a disponer de diferentes mecanismos, de tipos de inmuebles para poder desarrollarme. Entonces, repito, partiendo desde lo más sencillo, digámoslo así, de trabajar, ¿no? Departamentos y casas. ¿Por qué digo lo más sencillo? No estoy diciendo que necesariamente tenga que ser fácil, sino que me refiero a departamentos y casas por lo general, casi en la parte urbana ya desarrollada, que ha tenido un crecimiento desde hace ya más de 20, 30 años atrás. Por lo general ya los inmuebles con el paso de los años comienzan a ponerse ya en regla. Pero cuando estamos hablando de la zona periferia, de algunas partes del país, probablemente no encontremos eso. Entonces eso también es una buena oportunidad para nosotros. Después tenemos las operaciones inmobiliarias de intermediación. ¿Qué tipo de operaciones inmobiliarias nosotros vamos a encontrar? Es decir, ¿qué tipo de operaciones nosotros vamos a hacer? Primero, vamos a hacer operaciones de compra-venta. Es decir, vamos a ayudar a personas a realizar sus gestiones de compra-venta. ¿Qué hay que saber aquí? Que si el comprador tiene aprobado un crédito hipotecario, si el inmueble está en regla, si se puede financiar a través de, si por ejemplo un banco puede financiar la compra de esta propiedad a través de un crédito hipotecario, porque recuerden que cuando una propiedad no está en regla, es decir, está en acciones y derechos, ya vamos a hablar un poquito seguramente más adelante sobre algunos nombrecitos que se suele hablar en el rubro inmobiliario. No vamos a hablar mucho sobre tecnicismos, pero por ejemplo, si el inmueble no está en regla, ¿cómo yo sé si se puede hacer la intermediación de compra-venta? También vamos a hacer, por ejemplo, intermediación de alquiler, ¿sí? Está relacionados, como pueden ver ahí en sus pantallas, dice a la compra-venta, transferencia perpetua de la propiedad, el arrendamiento, ¿sí? Es decir, en el caso de que anticresis, también vamos a ver, seguramente son ese tipo de mecanismos que también vamos a ver, operaciones de intermediación inmobiliaria, hasta incluso nosotros podemos ser administradores de edificios y condominios, porque nosotros como intermediadores inmobiliarios estamos capacitados para ser administradores de edificios y condominios, como pueden ver ahí más o menos en las 4 últimas líneas dice, o cualquier otro tipo de contrato traslativo de dominio u uso de usufructo de bienes inmuebles, así como la administración, management inmobiliario, dice allí. Es decir, también podemos ser, imagínense ustedes, cada uno de ustedes, que aprenda cómo desarrollarse en este rubro inmobiliario y de alguna forma abra su empresa de administración de edificios y condominios. Ahora, el nombre puede ser muy rimbombante, uno dice administración de edificios y condominios, pues no es necesario que administres edificios y condominios
puedes empezar administrando un edificio, un condominio. Muchos administradores han empezado así. Entonces, pueden hacer este tipo de intermediación inmobiliaria. Las operaciones inmobiliarias que vamos a encontrar son bastante diversas, podemos darnos el gusto de poder escoger incluso nosotros en qué tipo de actividades queremos nosotros participar. Obviamente, si nosotros queremos participar en actividades de compra-venta inmobiliaria, probablemente demore más que lo que demora un alquiler. Normalmente el tiempo de ejecución de la compra-venta de un inmueble demora yo lo voy a poner entre 2 meses, en promedio, entre 2 meses, tal vez hasta 6, en promedio, ¿no? Obviamente, si el precio está muy por debajo del mercado, por lo menos 10% por debajo del mercado, lo que se conoce como su precio de realización, entonces probablemente lo pueda vender en menos de un mes o mes y medio, ¿no? Entonces, pero igual, la compra-venta de un inmueble se caracteriza porque tiene un timing, tiene un horizonte temporal, o sea, no necesariamente va a ser muy rápido. Eso nosotros debemos tenerlo muy claro en nuestras cabezas. Y además, tenemos las operaciones de alquiler. Probablemente sea la operación que menos tiempo demore. De hecho, más que probablemente es así. Demora menos, ¿no? Demora menos hacer un alquiler. Uno puede hacer un alquiler en promedio entre un mes y obviamente también hasta 6 meses, dependiendo del tipo de propiedad. Porque no es lo mismo que yo como agente inmobiliario haga intermediación de departamentos o casas que haga intermediación, por ejemplo, de un local industrial, no sé, ubicado en Lurín, se me ocurre, ¿no? En Lurín hay bastantes locales industriales. Entonces, para yo poder, por ejemplo, conseguir un inquilino, no sé, se me ocurre en San Miguel o en cualquier centro de la ciudad, que estoy viendo que se comunican desde Sullana, ¿sí? Por favor, menciónanos desde qué parte del país nos están viendo, ¿sí? Quisiera poder ver la parte interesante desde qué parte nos están viendo para mandarles un saludo desde acá, desde Lima, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo ponga en alquiler, por ejemplo, un departamento o una casa, donde sé que mayoritariamente este tipo de operaciones es mucho más rápido. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer locales comerciales, industriales, entonces probablemente yo voy a demorarme un poquito más. ¿Por qué? Porque el público es más segmentado. ¿Quién busca un local comercial? ¿Quién busca un local industrial? Por ejemplo, empresarios, ¿sí? Empresarios, empresas, grandes empresas. Un alquiler de un almacén en Lurín, ¿quién lo busca? Es una empresa grande que tenga producción, que haga manufactura. Entonces, en cambio, una casa o un departamento, ¿quiénes normalmente buscan este tipo de inmuebles? Probablemente las familias, pues, ¿no? Las familias que normalmente son las que buscan, o personas solteras, que es últimamente lo que es una tendencia. Los millennials estamos marcando la tendencia de estos próximos años en hacer que los alquileres roten mucho más rápido, pues, y se vea mucha mayor rotación. Yo me refiero a que cada vez las constructoras están haciendo más proyectos inmobiliarios de departamentos de menor tamaño. Eso quiere decir que hay cada vez más personas que prefieren vivir en espacios cada vez más pequeños, seguramente porque son más caros, y además de eso porque son cada vez más independientes. Y bueno, acá tenemos la oferta. ¿Qué es la oferta? Es la propuesta. Yo hago una propuesta como comprador. Viene un comprador, ve mi propiedad en los diversos medios publicitarios que yo dispongo, portales, letreros, Facebook, WhatsApp, grupos de Facebook, Marketplace, desde las diferentes herramientas que yo puedo disponer para hacer mi promoción inmobiliaria, ¿sí? Entonces yo recibo primero el acercamiento de un comprador. Este comprador me va a decir, yo recibo el acercamiento de este potencial comprador, no es comprador todavía, está mostrando su deseo de poder comprar una propiedad y me dice, a nosotros como intermediadores, nos dice, yo quiero comprar esta propiedad. Entonces él presenta su oferta. ¿De qué forma puede presentar su oferta? ¿Verbal o escrita? Y nosotros tenemos que hacerle llegar eso ¿a quién? Al propietario que nos ha dado su inmueble. Y en base a eso, pues se da la negociación. De repente el comprador ve un inmueble que el propietario, o que yo lo estoy ofreciendo a $100,000. El comprador me dice, quiero a 95. ¿Sí? Entonces esa propuesta yo lo traslado al propietario y el propietario es finalmente quien decide a qué precio se va a dejar la propiedad. De repente el propietario dice, no, 95 es muy barato, a lo mucho puedo dejarlo a 98. Y se hacen propuestas, contrapropuestas, idas y vueltas y finalmente se llega al match.
¿sí? Entonces, esa es la oferta, eso es lo que, esa es la oferta o digamos lo que yo pongo sobre la mesa para realizar la transacción como comprador, es lo que recibimos, ¿sí? Y lo otro es, la misma oferta se puede dar cuando hay un alquiler, ¿sí? Cuando hay un alquiler, es decir, alguien puede venir y de hecho en estos últimos tiempos de pandemia se están dando muchos tipos de ofertas escalonadas. ¿A qué me refiero? Ha pasado muchas veces en que viene un potencial inquilino y le dice al propietario, mire señor, yo quiero alquilar su local, de hecho nos han dicho así, nosotros queremos alquilar ese local, pero queremos que la renta sea escalonada. ¿Qué significa esta renta escalonada? Que nos estamos recuperando y queremos primero los 2 o 3 primeros meses de lo que normalmente cuesta 1.500, queremos pagar 1.200. Y a partir de los 3 meses queremos pagar 1.300 y a partir del sexto mes probablemente pagar los 1.500 exactos que normalmente cuesta. Pero esa es una oferta. ¿Por qué es una oferta? ¿Por qué se le llama así? Porque es una negociación que se pone sobre la mesa. Entonces, y en ese sentido nosotros somos los encargados de velar el interés de ambas partes. En realidad, hay muchos que pensamos que solamente hay que velar el interés del potencial vendedor o potencial propietario, pero en realidad nosotros debemos cuidar el interés de ambas partes. Y sobre todo, cuidando el interés de ambas partes, que se llegue a dar la transacción, pues nosotros ganamos una comisión. ¿Y quiénes son los intermediarios? ¿Quiénes son los intermediarios? Aquí están las personas naturales o jurídicas que nos buscan. Pueden estar aquí propietarios, ¿sí? Voy a poner aquí, pueden estar aquí propietarios que básicamente se comportan como vendedores de inmuebles, ¿sí? Vendedores de inmuebles o arrendadores de inmuebles o propietarios que van a poner su inmueble en alquiler, ¿sí? Después, los otros intermediarios son el comprador, ¿sí? Y también el arrendatario, es decir, el potencial inquilino. Ahora, no solamente yo puedo hacer intermediación inmobiliaria con aquellos, que quieren vender su propiedad. Por ejemplo, porque yo puedo hacer intermediación inmobiliaria con aquellos que me piden. Yo quiero que tú, Michelle, o cualquiera de ustedes, me hagas la búsqueda de un inmueble. De hecho, a mí me ha pasado hace algunos años atrás, el señor Esteban Angulo, de Iquitos, me pidió que yo le haga la búsqueda de un inmueble acá en Lima, porque él no podía venir, se encontraba lejos, obviamente, sus hijos iban a venir a Lima, la clásica, ¿no? De los que vivimos en provincia, terminas el colegio y te vas a Lima a vivir para tus estudios, lo que fuera necesario. Entonces, este tipo de operaciones también podemos hacer. El intermediado no solamente es el propietario, puede ser también el comprador, porque él también nos puede pedir opciones de compra, como lo hace Tambo, por ejemplo. Tambo, Oxxo, son estas cadenas que normalmente trabajan con agentes inmobiliarios y les piden, quiero que me consigas locales en tales avenidas, en tales lugares. Entonces, no necesariamente se da cuando es un propietario, el intermediado. Puede ser también un inquilino, un potencial inquilino, o puede ser también un potencial comprador. Para ellos, pues se utilizan diferentes mecanismos, se hacen contratos de compra-ventas. Uno tiene que, más que contratos de compra-venta, uno tiene que hacer contratos de intermediación, ¿sí? Tiene que hacer convenios de intermediación, documentos expresos que nos diga el propietario, yo te autorizo a ti a que tú puedas ayudarme a encontrar un comprador. Yo te voy a autorizar a que tú puedas ayudarme a encontrar un comprador. Entonces, ¿por qué es importante hacer eso? Porque normalmente el reglamento o la norma exige que el propietario nos tenga que autorizar. Porque ¿qué pasaría si nosotros estamos haciendo la promoción de un inmueble y él no nos ha autorizado a hacer eso? Entonces podríamos tener ciertos problemas. Para eso hay que asesorarnos bastante, ¿sí? Hay que ver qué tipo de asesoría nosotros podemos tener. Entonces, en resumen, ¿sí? En resumen aquí voy a resumir un poquito. Mientras voy resumiendo, por favor, a ver si tuvieran algunas preguntas, algunas consultas, ¿sí? Algunas preguntas, algunas consultas, mientras voy haciendo el resumen. Los agentes inmobiliarios es aquel profesional que asesora, ¿sí? Brinda sus servicios de asesoría y consultoría en la compra-venta de inmuebles, en el arrendamiento de inmuebles, ¿sí? En la compra-venta de inmuebles, arrendamiento de inmuebles o cualquier otro tipo de operación inmobiliaria, ¿sí? Cualquier otro tipo, nosotros ya hemos visto. Y en base a eso, uno cobra una comisión del 3 al 5% cuando es
normalmente una comisión de compra-venta o un mes de renta cuando es una comisión de alquiler, ¿sí? Entonces, ahora hay comisiones que son más grandes y hay comisiones que son más pequeñas. Por ejemplo, si yo hago el convenio con una constructora, por ejemplo, probablemente me va a pagar menos, ¿no? Porque una constructora normalmente te da todo el edificio para que tú lo puedas comercializar, puede ser su fuerza de venta. Después tenemos los bienes inmuebles, haciendo acá el resumen. Los bienes inmuebles que son, vamos a encontrar desde departamentos, casas, terrenos, locales comerciales, industriales, terrenos seriazos para el cultivo, agrícolas, entre otros. ¿Sí? Vamos a encontrar, y cada uno de estos pues tiene su propio tratamiento legal, ¿eh? No es, si bien es cierto son inmuebles, pero cada uno de ellos tiene sus propias características. Tenemos las operaciones inmobiliarias de intermediación, es decir, son la compra-venta, el arrendamiento, el fideicomiso, cualquier otro tipo de servicios inmobiliarios como la administración inmobiliaria incluso, ¿sí? Tenemos la oferta, ¿sí? Que es la propuesta verbal o escrita conocida por el destinatario que tiene por finalidad la celebración de un contrato, ¿sí? Es decir, vamos a escuchar muchas ofertas del mercado, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el mercado está un poquito alicaído, aún así hay buenas oportunidades de compra. Y por último tenemos el intermediado, ¿sí? ¿Quién es este intermediado? Es aquella persona que nos va a decir a nosotros que necesita el servicio de asesoría inmobiliaria, el servicio de consultoría inmobiliaria, y nosotros, en base a ello, vamos a cobrar una comisión, ¿sí? Entonces, preguntas hasta aquí, algunos comentarios hasta aquí, algunas preguntas que quisieran hacer tal vez. Muy buenos días con todos nuevamente, buenos días Enrique, Víctor, Jorge Castillo, Miriam, buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Mari, buenos días también, Mixi, ¿sí? Mirka y Elsa, buenos días, ¿cómo están? Amigos, ¿alguna consulta, comentarios hasta aquí que pudiéramos hacer? ¿Sí? Para ir absolviendo algunas dudas sobre el servicio de intermediación inmobiliaria. Entonces, mientras voy explicando, nosotros somos una empresa inmobiliaria que ya contamos con un equipo, ¿sí? A ver, vamos a ver, pregunta Renzo, ¿cómo va el sector ahora y qué es lo que le espera para el siguiente año? Renzo, en los últimos años, la Cámara Peruana de la Construcción, ¿sí? La Cámara Peruana de la Construcción ha previsto que el rubro inmobiliario va a crecer el próximo año más o menos entre un 5 a 10%. Pero recuerda lo siguiente, que el rubro inmobiliario que menciona la Capeco normalmente está relacionado al sector construcción. Hay muy pocos indicadores en lo que se refiere a locales comerciales, industriales, que normalmente lo hacen otro tipo de empresas como Biswanger o Colliers Internacional, que son estas empresas que hacen muchos estudios sobre esto. Sin embargo, se espera un crecimiento bastante bueno para el próximo año. Solamente te doy una idea. El Instituto Peruano de Economía prevé que el próximo año vamos a crecer 10%. Entonces, cuando el país crece, cuando hay crecimiento económico, significa que más peruanos en promedio van a tener más poder adquisitivo, y cuanto más poder adquisitivo tiene el peruano promedio, tiene más acceso a crédito. Y cuanto más acceso a crédito tiene, mayor crecimiento hay en los créditos hipotecarios y por ende en el sector inmobiliario. Así que, de hecho, puedes ver los indicadores en el Instituto Peruano de Economía para ver cómo es que se está desarrollando. De hecho, vas a ver incluso indicadores sobre cómo se ha desarrollado el sector construcción. El sector cementero, por ejemplo, también, que ha tenido una buena recuperación. Bueno, tengamos en cuenta que un inmueble es un bien esencial. Así que al ser un bien esencial, en crisis, en recuperación o lo que fuera necesario, en cualquier tipo de situación, siempre la gente va a comprar. No en una cantidad como normalmente estamos en una situación de estabilidad económica, pero es un bien esencial, el que la gente necesita dónde vivir, no va a dormir en la calle. Entonces, siempre, o los que tenían cierto poder adquisitivo han sido desempleados, han sido despedidos o han sufrido recortes salariales, van a buscar otras oportunidades en otros lugares. Pregunta Wendy, si soy nuevo en este sector, ¿por dónde me recomienda empezar? Wendy, si eres nueva en este sector, yo te recomiendo, primero lo que tienes que ver es qué tipo de intermediaciones tú quisieras realizar. Es decir,
lo que normalmente la mayoría de agentes inmobiliarios cuando empieza son intermediaciones de compra, venta y alquiler. Pero he mencionado de que hay diferentes tipos. Hay créditos con garantía hipotecaria, remate judicial. Quizás en ese tipo de intermediación inmobiliaria yo no te recomendaría tanto entrar al inicio. ¿Por qué? Porque se supone que como todavía no estás tan empapada en la materia, te recomiendo iniciar con departamentos y casas. Y obviamente en la parte más desarrollada, es decir, en la parte más vertical. Porque si tú te vas, por ejemplo, a la parte más a la periferia, vas a encontrar terrenos, acciones y derechos, posesiones, tipos de transacciones inmobiliarias que sí necesitan cierto nivel de conocimiento legal y probablemente puedas disponer de un abogado, ¿no? Pero yo te recomiendo iniciar por departamentos, casas y en la zona más desarrollada, es decir, en las zonas donde se observa más crecimiento vertical. Brian pregunta, ¿cómo puedo ser un agente inmobiliario? Un agente inmobiliario, Brian, puedes hacerlo de dos formas. Bueno, primero tienes que... La norma, la ley 29080 de la ley del agente inmobiliario, promulgada en el año 2007, exige que para ser agente inmobiliario tú tienes que tener un código inmobiliario, es decir, una licencia. Así como hay para una licencia de conducir, ¿sí? Para yo poder manejar un auto, es decir, movilizarme, yo necesito una licencia. Exactamente lo mismo se necesita para ser un agente inmobiliario. Entonces, el otro mecanismo que tú tienes es, si no tienes ese código, ¿sí? Si no tienes esa licencia, puedes asociarte a una empresa inmobiliaria, que tenga el código y puedes usar este código de agente inmobiliario para que puedas hacer tu servicio de intermediación inmobiliaria. De hecho, la pregunta que iba, por ejemplo, Wendy, es una forma de empezar, es esa, asociarte a una empresa inmobiliaria. ¿Cuánto se cobra de comisión, Rocío, por cuando te piden buscar un inmueble? Normalmente cuando es compra-venta va entre el 1 hasta el 2 o 3%, incluso puede ir dependiendo, pero normalmente es entre el 1 y 2. Ahora, Rocío, recuerda lo siguiente, y también para el resto que nos están viendo, que yo puedo cobrar al comprador, ¿sí? Este 1%, y también puedo cobrarle al vendedor si lo capto, es decir, puedo ganar por ambos lados, así que puede ir así la compra-venta. Y por el alquiler, por el arrendamiento, probablemente podrías cobrarle el medio mes de renta, dependiendo, puedes cobrarle el 1 también, ¿sí? Que te pague, o el 80%. Eso es una cuestión bastante negociable, pero es raro encontrar que alguien te pida una búsqueda de alquileres. Es más común encontrar personas que te pidan búsqueda de inmuebles que quieran comprar, ¿sí? A ver, pregunta aquí, con respecto a la demanda de alquiler de inmuebles, ¿qué se espera? Renzo, la demanda de alquiler de inmuebles en materia residencial se ha activado bastante, ¿sí? No tengo un indicador exacto como para decirte en tanto por ciento, pero sí se observa bastante recuperación en materia de alquiler residencial. Cuando digo residencial, departamentos y casas. Donde se está frenando un poco, todavía se está frenando bastante y se está demorando todavía el alquiler, es en locales comerciales. Todavía no llegamos a un nivel de recuperación en el cual podríamos decir que está tan igual como en la parte residencial. ¿Sí? Luis pregunta, ¿dónde puedo hallar? ¿Sí? ¿Dónde puedo hallar los datos sobre los precios del metro cuadrado en cada zona de nuestro país? A ver, Luis, te lo voy a decir muy brevemente. El BBVA Research, la Cámara Peruana de la Construcción, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Banco Central de Reserva, otros distritos, la Superintendencia de Banca y Seguro también tiene un poquito de estos indicadores. Asociación de Empresas Inmobiliarias del país, del Perú, también tienen estos indicadores. Y entre otros, Valia también, que es una empresa que también puede brindarte información. El mismo Urbania, que tiene los índices de desarrollo inmobiliario, también te puede dar esta información, ¿sí? Los requisitos para ser un agente inmobiliario, Elsa: llevar el curso de agente, aprobar todos los cursos y, bueno, solicitarle al Ministerio de Vivienda que te dé el curso de agente, que te dé tu certificación de agente inmobiliario. Andrea John Todd, que nos saluda desde Chiclayo: soy nueva también, ¿cómo haría? Me estoy capacitando como agente inmobiliario. Excelente, Andrea. Lo que puedes hacer es, si ya te estás capacitando como agente, puedes abrir tu propia empresa inmobiliaria, puedes ser persona natural con negocio y decirle a la SUNAT que vas a ser agente inmobiliario y que ellos te van a dar allí un ítem que puedas hacer tu contabilidad y toda tu operación,
¿sí? Y lo otro es asociarte a una empresa inmobiliaria que ya tiene, digamos, posicionada cierta marca, reputación en el mercado. En realidad hay muchas. No podría decirte una sola, ¿no? Porque en realidad hay muchas empresas inmobiliarias. Elsa nuevamente pregunta, ¿dónde puedo encontrar? Creo que ya respondimos esa pregunta. Ahí Rocío también, ¿conviene participar en remates judiciales y cuándo empezará? A ver, las dos formas, Brian, de participar en remates judiciales es uno, yendo a través de los juzgados comerciales que hay en las principales ciudades del Perú, ¿sí? Y lo otro es a través de la plataforma del Remajo. ¿Qué es la plataforma del Remajo? El Remajo es una plataforma en donde ahora se pueden participar en remates judiciales de forma virtual. Ya no es necesario ir a un lugar físico donde haya un martillero, ¿sí? La típica, ¿no? Donde hay tipo subasta. Yo ofrezco más, tú más, yo más, y así se lleva a cabo una. Ahora esto se hace de forma virtual. Ahora tú puedes hacerlo a través del Remajo. Pero, si no me equivoco, la plataforma del Remajo solamente tiene inmuebles que son de Arequipa y de Lima. No tiene nivel de todo el Perú. Así que si tú, por ejemplo, te encuentras en Chiclayo, Piura, en Iquitos, en cualquiera de estas ciudades, donde todavía no se ha aplicado muy bien la plataforma del Remajo, donde todavía no se ha desarrollado, no vas a poder hacerlo de forma virtual, vas a tener que hacerlo de forma presencial en los juzgados comerciales, se les llama. ¿Sí? ¿Y cuándo empezarán, Brian? La pregunta, ¿cuándo empiezan los remates, tú mismo tienes que averiguar cuándo empiezan. No hay una fecha exacta en el que todos los remates empiezan exactamente en la misma fecha, en el mismo lugar y en el mismo instante de tiempo. Depende, se publica el remate y dice tal fecha se va a llevar a cabo. Y son muchos inmuebles, es decir, no hay una fecha exacta. Entonces, ¿dónde aprender? Libros, ¿dónde aprender? A ver, Inés, ¿dónde aprender? Uy, de verdad que podría yo darte información al interno, pero no sé, ahorita no se me viene, pero hay muchos libros y hay libros que hay que saber qué libros también, ¿no? Porque hay muchos gurús que hablan sobre inversión inmobiliaria, intermediación inmobiliaria, cuando no necesariamente te pueden dar buena información. ¿Dónde se puede estudiar los cursos de agente inmobiliario, Liz? Bueno, ahora se están brindando muchos cursos de agente inmobiliario a través de medios virtuales. Antes Lima concentraba la mayor cantidad de escuelas de agentes inmobiliarios y obviamente lo hacían presencial, pero ahora puedes hacerlo de forma virtual. Al final yo te voy a dejar mis datos y si quieres llevar el curso de agente yo te puedo recomendar con algunas escuelas donde yo normalmente soy docente y bueno, para que lo puedas considerar, ¿no? Bien, y por último vamos a terminar aquí ya con nuestra exposición. Aquellos que deseen integrarse a nuestra empresa inmobiliaria, nuestra empresa se llama Yetro, Inversiones y Representaciones Inmobiliarias. Nos encontramos en Lince. Aquellos que deseen sumarse a nuestra empresa inmobiliaria, les voy a dejar mis datos personales al final para quienes deseen incursionar en este rubro inmobiliario. Lo que pueden ver ustedes en sus pantallas es nuestro equipo de agentes inmobiliarios trabajando aquí en nuestra oficina ubicada en Lince, ¿sí? Contamos con todos los protocolos, hacemos nuestras capacitaciones y nuestras captaciones y aquí estamos intermediando. Somos una empresa totalmente formal, con RUC, personería jurídica. Nuestra empresa cuenta con el código de agente inmobiliario y quien les habla, que es el representante legal, también cuenta con el código de agente inmobiliario. Es decir, estamos totalmente blindados en ese sentido, ¿sí? Estos son nuestros agentes que han llevado nuestros cursos. Estos son algunos que han llevado algunas capacitaciones nuestras. Lo que ustedes pueden ver en sus pantallas son aquellos agentes que pertenecen a nuestra empresa que han hecho operaciones inmobiliarias, ¿sí? Que han hecho intermediación inmobiliaria. Ahí está Margot, Cristian, está Gisela, ¿sí? Están ahí felizmente en la foto con propietarios, ¿sí? Como pueden ver en notarías, en las diversas notarías que nosotros normalmente nos desarrollamos, ¿sí? Hay un plan de comisiones para quienes deseen pertenecer y finalmente para aquellos que deseen información, ¿sí? Para aquellos que deseen información sobre cómo integrarse a nuestra empresa, asesoría inmobiliaria de compra-venta, aquellos que deseen incursionar en el rubro inmobiliario, tienen ahí mis datos personales para que puedan tomarlo como referencia.
¿sí? Me escriben al interno, ahí está mi nombre, Michel García, mi WhatsApp es el 953-946, el 071, ¿sí? La empresa se llama Yetro Inversiones y Representaciones Inmobiliarias. Búsquenos en Facebook como Facebook/Yetro Inversiones y nuestra página web es www.getro.com.p. ¿Sí? Amigos, un gusto haber podido disertar esta ponencia el día de hoy. Espero haberles poder brindado información relevante. Y de alguna forma, si necesitan algo más, alguna información adicional, tienen mis datos personales para que podamos hacer todo tipo de gestiones y si desean integrarse a nuestra empresa, avísennos que lo vamos a esperar nosotros con los brazos abiertos, ¿sí? Y con todos los protocolos de seguridad que nuestra oficina que está ubicada acá en Lince, ¿sí? Yo les agradezco y que tengan todos muy buen fin de semana, un bonito fin de semana. Muy buenos días con todos. Todavía seguimos, no son las 12, ¿sí? Muy buenos días con todos y que la pasen bonito. Gracias.